¿Qué tal, pregoneros? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva videotransmisión más. Un servidor y amigo Francisco Nal reportándoles para Pregoneros 4T. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló absolutamente todo lo que aconteció en esta cumbre, tanto bilateral como trilateral, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y con el presidente estadounidense Joe Biden. La calificó como una cumbre progresista, dado que en prácticamente toda esta reunión hubo muchas coincidencias entre los mandatarios. Así arde ahora la oposición, y como pues salió en estos medios Claudio X González como latinos a despotricar y hacer llamado a evitar la reforma eléctrica del presidente a toda costa, el día de hoy el presidente pues le da con todo a esta oposición a Claudio X González y revela que sí habló de la reforma eléctrica, de la industria eléctrica, con Justin Trudeau, el mandatario canadiense. AMLO lo revela, sí habló de la reforma eléctrica en la cumbre con Joe Biden y Trudeau. Ambos mandatarios fueron muy receptivos ante la explicación del presidente de lo que hicieron los neoliberales con Pemex y la privatización de la CFE. Además de todo esto, también le propuso a Justin Trudeau trabajar conjuntamente en el tema de la industria eléctrica para modernizar equipos e hidroeléctricas para llegar a acuerdos importantes y avanzar en este tema. Tómala, esto sí no lo menciona la oposición, cómo les quedó el ojo. También, para que no se preste a malinterpretaciones, el presidente reveló que platicó con Trudeau sobre las concesiones mineras que en la época neoliberal, como todos conocemos, se dieron sin ningún beneficio. Pues ahí lo tienen, pregoneros. Y además también el presidente reveló que tuvo una exitosa reunión con Joe Biden, lo calificó como todo un caballero, y que en el tema de regulación de migrantes le recordó que está en la agenda, pues que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. Además presumió que Estados Unidos invertirá $30 millones en Sembrando Oportunidades, este programa que el presidente propuso para impulsar el desarrollo y cooperación con Centroamérica. Y pues esto es lo que le está doliendo a la oposición. Este mensaje le mandó directamente el presidente el día de hoy. AMLO reiteró a los conservadores y a medios convencionales que no sean hipócritas. La reforma eléctrica es un asunto nuestro, que están mostrando el cobre al defender la reforma energética de Peña Nieto que aprobaron con sobornos millonarios. Vamos a escucharlo. Esto es lo más relevante que dijo el día de hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una muy buena visita a Washington, un encuentro con el primer ministro Trudeau, con el presidente Biden. Hubieron muchas coincidencias, diría que ningún problema, ninguna diferencia de fondo. Yo llegué a decirles que era como una conferencia, un encuentro progresista. Usé el término cumbre progresista por las coincidencias. Fue una reunión muy respetuosa. En el caso de Canadá, hablamos de la industria eléctrica, de la posibilidad de cooperación para modernizar equipos, turbinas en hidroeléctricas. Ellos tienen una empresa pública, así como la Comisión Federal de Electricidad, y se planteó la posibilidad de establecer un acuerdo entre estas empresas públicas para modernizar hidroeléctricas. También se aclaró de que no tenemos conflictos en el sector minero, que
se han ido resolviendo los problemas con las mineras canadienses, que solo nos queda uno pendiente, que tiene que ver con lo fiscal en Tayoltita, en Durango. Se resolvió el problema de Cozalá. Se aclaró también lo de la reforma eléctrica. Fue muy receptivo el primer ministro. Le dije que habían utilizado la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios. Le expliqué a detalle cómo habían saqueado al país en los últimos tiempos. Me permitió informarle para que no se prestaran nuestras acciones a malas interpretaciones. Fue muy bueno, por eso la reunión. Le dije de que con la privatización del petróleo habían entregado 110 contratos o concesiones a empresas extranjeras y nacionales y que solo 2 estaban invirtiendo y que el resto había utilizado los convenios para especular, que familiares de políticos se habían quedado con concesiones de políticos mexicanos y que ya habían vendido esas concesiones a extranjeros y que habían engañado porque no se había invertido, desde luego que no había producción de petróleo por esos convenios y que lo único que hicieron fue especular. Pero también le platiqué de lo que hicieron con las mineras, de cómo en el periodo neoliberal, y eso le llamó mucho la atención, entregaron 120 millones de hectáreas. Le dije que nuestro país tiene 200 millones de hectáreas y habían concesionado el 60% de la superficie del territorio nacional. Y que lo mismo, eran muy pocas las mineras que estaban utilizando las concesiones para extraer mineral, que la mayoría de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron esas concesiones se dedicaron a la especulación financiera. Y le traté el asunto también de la industria eléctrica, de cómo querían destruir a la Comisión Federal de Electricidad para quedarse con todo el mercado de la electricidad, aumentando los precios, afectando a los consumidores y beneficiando a las grandes corporaciones. Fue muy bueno el encuentro bilateral con el primer ministro Trudeau. Lo invité a venir a México. De todas maneras van a estar con nosotros porque el año próximo se va a llevar a cabo en México la cumbre de los 3 países. En el caso de la economía, hablamos de la necesidad de fortalecer la integración. En eso se avanzó mucho. Hice una propuesta para que se impulsara un programa de inversiones productivas en América del Norte para la sustitución de importaciones. Puse el ejemplo de que no era posible que por falta de chips, o porque aumentó el precio del acero, o porque se incrementó el precio del transporte marítimo, un consumidor de América del Norte tenga que esperar en lista que se elabora en las tiendas, en listas de espera,
hasta 6 meses para poder adquirir una estufa, un refrigerador, un automóvil. Entonces la propuesta es, vamos a fortalecernos como región, que haya más inversión, tenemos fuerza de trabajo, cambiemos ya la política de estar rechazando a migrantes, la mayoría jóvenes. Si no se tiene fuerza de trabajo suficiente en Estados Unidos, en Canadá, ¿por qué no hacer un análisis sobre la demanda de fuerza de trabajo de acuerdo a lo que se necesita crecer y ordenar el flujo migratorio, ampliar las visas temporales de trabajo, buscar formas para que el que quiera irse a trabajar a Estados Unidos, Canadá, lo pueda hacer, que la migración no sea forzosa sino opcional, voluntaria. Entonces en esto se avanzó mucho, considero. También en invertir, como ya lo dije, en Centroamérica, en atender las causas de la migración. Y pude recordarle al presidente Biden sobre el compromiso de regularizar a 11 millones de migrantes. Y se ha avanzado con ese propósito y yo espero que el presidente Biden cuente con el apoyo del Congreso, de legisladores, lo dije, no solo del Partido Demócrata, sino también del Partido Republicano. Y sostuve que íbamos a estar nosotros pendientes, apoyando esa iniciativa, porque se trata de nuestros paisanos. También en la reunión trilateral, aunque ellos lo saben perfectamente, incluso el presidente Biden habló de que le hubiese gustado aprender español, castellano, porque sabía de la importancia que iba a ir teniendo la comunidad hispana en Estados Unidos. Entonces nada más les recordé de que son 38 millones de mexicanos en Estados Unidos, que los hermanos puertorriqueños son 5 millones y que los hermanos cubanos son 4 millones y que por eso debía darse un trato respetuoso a nuestros paisanos, que no era justo ni se podía permitir el maltrato a los mexicanos que trabajan, que viven en Estados Unidos, que trabajan honradamente en Estados Unidos, que aportan al crecimiento de esa gran nación. Entonces todo eso tratamos, muy amables los dos, muy respetuosos. Fue un buen encuentro y mucho respeto a México. Eso es lo más importante. Sin que dijera nada desde la primera entrevista, la reunión bilateral con el presidente Biden. Si ustedes revisan las transmisiones, y esto se hizo con medios, porque no todo fue abierto, fueron reuniones cerradas. Lo primero que planteó el presidente Biden es de que nos consideraba como un país hermano y nos iban siempre a respetar y a darnos un trato de igualdad, entre iguales, textualmente, un pie de igualdad. Y esto es muy importante, el respeto a nuestra soberanía.
Presidente, ¿qué respuesta tuvo del primer ministro? ¿Cree que con esta explicación que usted le dio ya quedaron aclaradas sus preocupaciones por el tema eléctrico? Pero pues es un asunto nuestro. También eso lo tienen que entender nuestros adversarios. Y deben de internalizar de que ya no se puede robar, que están mostrando el cobre, en vez de que digan aceptamos de que tenemos un trato privilegiado y que esto es indebido y que no es un asunto nada más legal, que por cierto es una ley que la impusieron hasta con sobornos a legisladores. Debería darles vergüenza y decir, independientemente de lo que establece la ley, considero que es indebido lo que estoy haciendo. No tienen que decir es una inmoralidad, nada más decir es indebido que yo me beneficie más que un ciudadano que tiene menos ingresos que yo. ¿Cómo voy a pagar yo menos por la luz que lo que paga un campesino, un obrero, un integrante de la clase media? Yo, empresario, dueño de los Oxxos, porque tenía yo agarraderas, tenía yo influencias, apoyaba yo en las campañas, era yo del grupo de los mandamás y me aproveché de una situación, porque así era la política antes, ayudar a minorías y no atender al pueblo. Pero si ya hubieron los cambios, pues yo ahora acepto las nuevas condiciones. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la justicia, con la igualdad, con el humanismo, no con el egoísmo, no con la avaricia, no con la corrupción. ¿Que no podemos ser mejores todos? Entonces es la ley y la justicia que se quede a un lado, y la dignidad y la moral, y que viva esa cosa. ¿Y qué es esa cosa? La hipocresía. ¿Y el presidente Biden qué expectativa le dio cuando usted le planteó el tema de la reforma migratoria? ¿Qué le dijo sobre este tema? Muy bien, muy receptivo. Él es de origen irlandés. Coincidimos de que la grandeza de Estados Unidos tuvo mucho que ver con la migración. Hay que respetar mucho a los migrantes, que son seres excepcionales, a los migrantes del mundo. Pero desde luego es un proceso para ir concientizando, porque quienes son originarios o están desde antes en un país, a veces se vuelven egoístas y ya no quieren que lleguen otros, aunque ellos hayan también emigrado. Pero es un proceso que se tiene que ir dando poco a poco y buscar la fraternidad universal
por encima de todo, más allá de las fronteras. Y en todo, y en eso también coincidimos, pues tiene que haber igualdad, que ya no haya tanta desigualdad en el mundo producida por la corrupción, por el abuso, por el saqueo, por el incumplimiento de responsabilidades. Me dio mucho gusto escuchar al presidente Biden decir que grandes corporaciones de Estados Unidos no pagan impuestos. Así como se los estoy diciendo, que le parecía una gran injusticia. Y ya le platiqué lo que nosotros hicimos, de cómo reformamos la Constitución, el artículo 28, para prohibir la devolución de impuestos a las grandes corporaciones y a los bancos, y cómo a partir de entonces aumentó la recaudación y se tiene más presupuesto para ayudar a la gente pobre. Me dio oportunidad de explicar lo que hicimos. Le hablé de la lista que teníamos de 50, de 100 grandes empresas y de bancos que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos. Por eso hablé de una cumbre progresista, porque habían en el diálogo muchas coincidencias. Muchas coincidencias. Además, el señor Biden, muy respetuoso, amable, no prepotente, cuidadosísimo. Terminó su discurso, su intervención en la reunión trilateral diciendo: espero que no hayamos cometido alguna imprudencia y que se sintiera que actuábamos de manera arrogante. Si lo hicimos, palabras más, palabras menos, les ofrecemos disculpa. Un caballero. ¿Lo invitó otra vez a que venga a México? ¿Va a estar? Aparte de la trilateral. Sí, está invitado. Está invitado. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Reveló absolutamente todo. Pues gran conferencia el día de hoy de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Se tomó el tiempo para explicar absolutamente todo acerca de esta cumbre bilateral y trilateral con Justin Trudeau y con Joe Biden. Ahí lo tienen, también los medios lo dan a conocer así. Encuentro con Trudeau y Biden fue como una cumbre progresista. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe ejecutivo refirió que se trató de una cumbre progresista en donde existieron coincidencias. Y así lo dio a conocer el presidente el día de hoy, y así salen los medios a decirlo como él lo reiteró el día de hoy. Muy buena, calificó AMLO en la cumbre de líderes de Norteamérica, confirmó las coincidencias y acuerdos con los gobiernos de Joe Biden, con por ejemplo, el programa Sembrando Vidas, que empezará en Honduras, y de Justin Trudeau, con quien habló de la industria eléctrica. AMLO revela detalles sobre su encuentro con Biden, Trudeau y Kamala Harris en Washington en su conferencia matutina el día de hoy. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros, es la información que les traigo por el momento. Así lo dan a conocer también los medios. Así le duele a esta oposición que el presidente lo haya mencionado, lo haya calificado como una cumbre progresista.
Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros, es la información que les traigo por el momento. Más adelante más información y más videos. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información. Y recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando un excelente día. Hasta luego.